Hola mis estimados alumnos, ¿cómo están? Como siempre les doy la bienvenida con mucho gusto y con mucho cariño a esta tercera sesión que en esta ocasión tiene por tema la inducción y la comunicación en la práctica educativa. Este tema corresponde a la asignatura Habilidades Docentes que ustedes están cursando en el primer semestre de la Maestría en Educación que el Instituto David Alfaro Siqueiros les ofrece. Una servidora, doctora Alma Guadalupe Góngora Magaña, será la responsable en guiarlos en esta asignatura y en particular en esta presentación. La presentación estará organizada, como siempre, en dos apartados. En el primero se expondrán algunos conceptos relacionados con la inducción y la comunicación, y en el segundo se dará a conocer cuál es la actividad o la tarea que servirá para integrar los aprendizajes obtenidos. Dicho todo esto, comenzamos. El objetivo de la asignatura. Esta asignatura, o más bien esta sesión, tiene como objetivo que ustedes como maestrandos identifiquen algunas estrategias de la inducción y la comunicación para utilizarlas como herramientas y para que se puedan desempeñar de manera efectiva en la práctica educativa que ustedes realizan en cualquier contexto, en el contexto en el que se desempeñen. Y así, esquemáticamente, podemos decir que la práctica educativa integra dos conceptos muy importantes o dos habilidades muy importantes de los docentes, la inducción y la comunicación, que aunque por cuestión de análisis se trabajan de manera separada, en realidad siempre están estrechamente relacionadas. Esta presentación comprende dos unidades. La unidad 4, que hace referencia a la inducción, y que tiene por temas, primero, en qué consiste la habilidad de inducción, qué tipos de inducción se dan en la práctica docente, cuáles son las conductas con las que se manifiesta la habilidad de inducción, la demostración de la habilidad de inducción. Y en la unidad 5, como unidad 5 tenemos la comunicación, tanto verbal como no verbal. Los temas son, primero, en qué consiste la habilidad de comunicación verbal y no verbal, en qué consiste la expresión verbal y no verbal, y cuáles son las conductas y demostración de la habilidad de comunicación, por supuesto, verbal y no verbal. En relación al tema de la inducción, les traigo esta frase de Aristóteles, un filósofo griego, que nos dice: aprendemos por inducción o demostración. La demostración parte de lo universal, la inducción va de lo particular a lo general. Esta es la visión filosófica, pero nosotros nos vamos a ir por otra visión que es la pedagógica. La filosofía es muy importante y tiene que ver mucho con el trabajo docente que realizamos en el aula. Sin embargo, aquí, en cuanto a inducción, nos vamos a ubicar en el ámbito docente en cuanto a la práctica que se realiza en el salón de clases. Y nos dice habilidad de la inducción. En términos pedagógicos, inducción es la habilidad que debe desarrollar el profesor para captar la atención del alumno con la firme intención de desconectarlo de sus diferentes realidades y ubicarlo en el grupo y en la lección. ¿Qué significa esto? Nosotros tenemos que buscar alguna estrategia, no para introducir al tema, sino que para atraer la atención del alumno. Aquí la imagen nos muestra, tenemos que buscar ese imán que nos permita hacer que el alumno centre su atención en nuestro propósito, en el tema que nosotros estamos trabajando. ¿Cómo hacer que el alumno se olvide de todos los distractores? ¿Cómo hacer que se pueda centrar
en la clase, en el trabajo del maestro. Ese es el propósito esencial de la inducción: liberar la tensión en la atmósfera del grupo y atraer la atención del alumno para poder crear un clima de clase asertivo y que pueda realizarse una clase de manera exitosa. Hay distintos tipos de inducción, pero estos creo que son los principales. Primero, abordar un tema o suceso de interés para el alumno. Así es como podemos iniciar la clase. A lo mejor con un cuento, a lo mejor con una historia, con algo que sea de interés y que pueda atraer su atención. Contar un chiste también puede resultar en algunos casos. Comentar una anécdota personal para que el alumno se interese. Una anécdota que para su edad sea la más adecuada. Y alguna técnica también puede funcionar, alguna técnica de integración o lo que llamamos rompehielo. Estos son ejemplos o tipos de inducción que podemos realizar en la clase. Demostración de la habilidad de la inducción. ¿Cómo podemos ver que el docente tiene la habilidad de realizar la inducción? Aquí nos dan algunas ideas. La primera, que la dinámica, la actividad que él puso o propuso al principio, lo lleva a establecer la primera idea sobre el tema. Segundo, que esa actividad le permite captar la atención del alumno. Ya con esto estamos viendo que el docente tiene la habilidad de la inducción. Pero además también se nota cuando es capaz de favorecer una nueva visión de conjunto del nuevo conocimiento. Cuando el alumno puede integrar lo nuevo que ya sabe con lo que ha visto anteriormente o con lo que ha visto en otras asignaturas. También se puede demostrar la habilidad de la inducción a través de la exposición verbal o material. En el primer caso es cuando el docente utiliza anécdotas, ejemplos y preguntas. Y en el segundo caso es cuando utiliza algún material, algún recurso que en verdad capta la atención del alumno, porque es de su interés, es de su nivel, es un material al que llamamos funcional. Comunicación verbal y no verbal. Es bien sabido que cuando tenemos la confianza y nos podemos comunicar con el maestro, el aprendizaje fluye. El aprendizaje se da de manera más rápida y más cómoda, porque el cerebro está emocionalmente predispuesto para aprender. Entonces, hay características, hay 4 características en particular que nos permiten crear un buen ambiente de aprendizaje a través de la comunicación. Primero, con la comunicación verbal o no verbal adecuada, se genera un ambiente de aprendizaje favorable. Segundo, se reduce la distancia física y psicológica entre el docente y los alumnos, porque se da esa confianza para poder preguntar, para poder hablar, para poder decir. Además, crea un clima de confianza y respeto mutuos. El alumno no se siente mal cuando es reprendido por el maestro, porque entiende que hay motivo, hay una buena comunicación. Facilita la asimilación de contenidos. Y es que definitivamente, si el alumno tiene claras las instrucciones, tiene claras las bases, el aprendizaje va a resultar mucho más satisfactorio, mucho más exitoso. Como ya se mencionó, hay una comunicación verbal y hay una no verbal. En cuanto a la primera,
podemos hablar de la expresión verbal. ¿Y a qué se refiere? Se refiere principalmente al lenguaje construido por las palabras, es decir, los sonidos que salen de la boca. Sin embargo, dentro de este lenguaje hay otro que nos permite plasmar nuestro pensamiento y nuestras palabras en papel o en algún material para que sea escrito. Esto es el lenguaje escrito, que nos permite transcribir de manera gráfica los sonidos de las palabras y podría considerarse como una manifestación del lenguaje verbal. Conductas docentes en la comunicación verbal. Las principales conductas que podremos encontrar en la comunicación docente son informar, entretener, persuadir y actuar. En el primer caso, informar tiene una función representativa. Esto se manifiesta cuando el docente explica una clase o cuando explica la relación entre conceptos o bien cuando da las instrucciones de algún tema o de algún trabajo. Entretener. Aquí se da la función o la verdadera función de la comunicación, que es la expresión, la expresiva, que significa comentar o platicar acerca de algo que no involucra tanto al docente. Por ejemplo, a lo mejor cuando platica de alguna situación que ha visto, de algún ejemplo que conoce, de algún problema que le llama la atención, pero que no se relaciona con su tema. Simplemente está comunicando. Persuadir. En este caso, tiene la función apelativa y se trata de influir en la conducta del otro. Se trata de influir en su forma de pensar. En este caso y en la docencia, lo podemos ver cuando el maestro trata de convencer a los alumnos hacia un tema general, es decir, un tema que no involucra su asignatura o el propósito de la clase. En la cuarta conducta, actuar, tiene una función apelativa, igual que la anterior, pero también directiva. Es decir, aquí el maestro con toda intención va a guiar la atención del alumno hacia el tema o hacia el propósito que él tiene definido. Va a tratar de convencerlo de la importancia, de la relevancia de ese nuevo conocimiento. En la demostración de la comunicación verbal hay 3 elementos que debe de tomar en cuenta el docente: la dicción, el tono y el ritmo. En el primer caso, la dicción debe de contener también 3 elementos. El primero es la claridad, es decir, que se entienda lo que el maestro quiere decir, que no estemos como que tratando de adivinar qué fue lo que dijo. La corrección significa que pronuncie las palabras como se deben pronunciar. Y tercero, la variedad melodiosa. Aquí se trata de que utilice las palabras adecuadas en el momento adecuado. En cuanto al tono, se refiere a los sonidos que se emiten al hablar. La recomendación es que no sea ni muy agudo ni muy grave. Vamos a tratar de buscar un término medio para que no sea tan monótono o tan poco agradable para los alumnos. En cuanto al ritmo, este es muy importante. Tenemos que aprender a subir y a bajar nuestra entonación. Tenemos que subir cuando es necesario o bajar cuando también es necesario. Conductas y demostración de la comunicación no verbal.
Aquí les voy a dar algunos consejos de algunas conductas que tendrían que demostrar su dominio en la comunicación verbal. El primero es, entra a la clase con clase. Sí, es muy importante. Desde que entras al salón de clase debes demostrar seguridad. Aunque realmente no lo sientas, aunque estés temblando por dentro, debes demostrarte seguro y además debes de cuidar tu apariencia. La primera impresión sí importa. El segundo es, sonríe y te sonreirán. Nuestro cerebro tiene la capacidad de captar la emoción de la sonrisa. Esa es la que reconoce de manera más fácil. Por lo tanto, trata de crear un ambiente relajado por medio de tu sonrisa. No pierdas de vista a nadie. Se dice que los maestros tenemos ojos hasta en la espalda y en cualquier nivel, desde preescolar hasta educación superior, trata de estar pendiente de tus alumnos. Es muy importante para ellos que los veas, que les preguntes si necesitan algo, si entendieron el tema. No te limites nada más a pequeños grupos, a aquellos que trabajan muy bien o a aquellos que son los que tratan de distraer siempre la clase. Ponle atención a todos tus alumnos. Siguiente, habla de pie y muévete por toda tu sala, por todo tu salón de clases. No te puedes quedar sentado en el escritorio esperando. Tienes que mostrar dominio de tu territorio. El aula es tu espacio y tienes que demostrar que tú lo dominas. Siguiente, ilustra y enseña con gestos. Esto es muy importante. No tengas miedo de mover las manos, de hablar, de dibujar en el aire. A los alumnos les llama la atención. Pero cuida mucho de no utilizar los puños cerrados, de no utilizar el dedo acusador, como lo llaman, porque eso podría resultar poco favorable. Siguiente, ve atrás cuando un alumno hable. Esto va a hacer que la distracción, que tú no seas un distractor, sino que el alumno se quede en el centro del escenario. También procura pasarlos de manera constante al pizarrón, para que ellos también se sientan seguros. Y por último, no grites, enfatiza. Aunque quieras demostrar emoción, no grites, eso está fuera de lugar. Mejor aprende a variar los tonos de tu voz, para que ellos puedan identificar cuándo estás demostrando alegría, cuándo estás demostrando tristeza, cuándo estás demostrando preocupación. Y bien, hasta aquí llegamos, ahora pasamos a la actividad. Les voy a dejar un caso como ejemplo y la tarea va a ser precisamente ese, el análisis de un caso. Ustedes van a diseñar un caso a través de las preguntas que les tengo planteado. Van a diseñar el caso y van a responder a estas preguntas. Ya les voy a dar las instrucciones en la plataforma. Y pues por mi parte eso es todo. Me despido de ustedes con este pensamiento que me parece muy interesante y muy pertinente para nosotros los maestros. Dice, si las instrucciones no son claras y las explicaciones y órdenes no son confiadas, la falta es del general. Si nuestros alumnos no entendieron las instrucciones, es posible que la culpa no sea de los alumnos. Eso es todo, mis estimados alumnos. Les deseo mucho éxito,
Nos vemos pronto, cuídense mucho y hasta luego.